El tercer capítulo de mi libro se llama La decisión que marcó mi vida para siempre. Pasé por muchos estadios emocionales durante los primeros 2 años principalmente. ¿Qué emociones suelen aparecer cuando las personas decidimos irnos a vivir a un lugar nuevo? Esa decisión que marcó mi vida para siempre. Y cuando me subí al colectivo y me vine para Bariloche, seguí llorando. Y la verdad que la decisión de irme a vivir con Dani también fue muy acertada. Ahora, como yo ya me había radicado finalmente en Bariloche, yo ya estaba buscando un trabajo que no solamente me gustara, sino que me rindiera económicamente. Había propuestas, pero ninguna me convencía. Bienvenidos al podcast Reinventarse es el camino. Para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional, es necesario conectar con un propósito que nos impulsa a avanzar, y por ello mi intención es guiarte para que puedas conectar con el tuyo. En este podcast te compartiré mi propia historia de transformación, desde los desafíos que enfrenté hasta las lecciones que aprendí. Soy Jacqueline Aispuru, mentora en reinvención profesional y autora del libro Reinventarse es el camino, una guía para encontrar un trabajo con propósito. ¿Estás preparado para descubrir el poder de la reinvención y cómo puede cambiar tu vida? Si tu respuesta es que sí, te invito a seguir escuchando este podcast. El tercer capítulo de mi libro se llama La decisión que marcó mi vida para siempre. Y en este capítulo básicamente hablo de lo que significó para mí quedarme a vivir finalmente en Bariloche. Porque te recuerdo que en el capítulo anterior yo cuento que si bien me vine a probar suerte al sur, como no estaba tan segura de que me iba a gustar vivir lejos de mi familia, yo por 3 meses decidí seguir alquilando en Bahía y mientras tanto venir a hacer la temporada Bariloche. Pero bueno, después de 3 meses tuve que tomar esa decisión y la decisión fue finalmente quedarme a vivir acá. Pasé por muchos estadios emocionales durante los primeros 2 años principalmente, pero después de ese tiempo, de a poco empecé a encariñarme cada vez más con este lugar. Hasta el día de hoy siento que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. ¿Por qué? Por todo lo que aprendí, por todo lo que conocí y experimenté estando lejos de casa. Sin embargo, también esta decisión tuvo sus costos y lo sigue teniendo, que tiene que ver principalmente con perder momentos con mi familia y amigos. Eso es lo que más me pesa, incluso 13 años más tarde, cada tanto me agarra cierta nostalgia y algunos sentimientos de culpa por momentos por haberme ido lejos de casa, pero inmediatamente cuando me doy cuenta y veo en la persona que me convertí, todo lo demás se borra en un segundo y hoy volvería a elegir una y otra vez esa decisión que marcó mi vida para siempre. En este sentido, yo obviamente te voy a compartir lo que a mí me pasó durante los primeros 2 años en Bariloche, pero también voy a compartir la experiencia de muchas personas que conocí acá en Bariloche, teniendo en cuenta que mucha gente se viene a vivir al sur y por eso durante el primer tiempo me juntaba mucho con personas que estaban en la misma situación. Se habían venido a vivir acá, no conocían a nadie y por eso nos juntábamos a hablar y a compartir estos sentimientos de soledad que son muy fuertes al principio y por eso necesitas rodearte de otras personas que te entiendan y bueno, de paso te haces compañía y vas abriendo nuevos vínculos. Y en este episodio te quiero contar cómo fue el proceso de hacer la mudanza definitiva de Bahía a Bariloche. Como cualquier persona que decide irse a vivir lejos del lugar de origen, ya sea para irse a estudiar, para irse a trabajar, o también puede ser para iniciar un proyecto de familia en otro lugar, atravesás por momentos de una incertidumbre muy fuerte, también de nostalgia, también de alegría, adrenalina por todo lo que va a venir. Entonces,
realmente es un momento clave en este proceso de desarraigo, el momento de la mudanza, cuando estás armando las valijas y desarmando tu casa vieja para armar una nueva en otro lugar. Algo que suele suceder, y a mí me pasó, es que en esos momentos, en esos días donde estás preparando todo para irte, se te vienen un montón de recuerdos y también te empezás a cuestionar un montón de cosas. Si estarás haciendo bien, cómo te irá a ir, si vas a poder, si no vas a poder, si vas a extrañar. Bueno, se te vienen muchas cosas a la cabeza y por eso es importante que si estás atravesando por un momento de este tipo, bueno, sepas que te entiendo y que si tengo que aconsejarte algo, es que no te reprimas nada de lo que estés sintiendo en ese momento. Generalmente aparece el llanto. Yo lloré mucho durante esos días y también, bueno, durante el viaje. Era como que no caía en todo lo que estaba viviendo y lo único que tenía ganas de hacer era llorar. Y por el otro lado me miraba al espejo, recuerdo, y decía, pero sos vos la que estás eligiendo este cambio, ¿por qué lloras tanto? Me miraba y me preguntaba eso. Pero bueno, era lo que a mí me salía en ese momento. No digo que a todos les va a pasar lo mismo, pero es un sentimiento recurrente, el llorar y bueno, eh, pero si es un cambio elegido, dale para adelante, que te aseguro que te va a ir bien y que vas a encontrar muchas personas como vos que están en la misma y bueno, gracias a esas personas también vas a poder transitar mejor ese desarraigo el primer tiempo. Y dentro de ese proceso de desarraigo está el día en que tenés que despedirte de todos tus seres queridos. Ese día para mí fue clave y fue muy significativo y fue muy emotivo a la vez. ¿Por qué? Porque mis viejos en ese momento ya hacía varios años que estaban separados y cada uno estaba en pareja. El tema es que entre ellos no es que había mala onda, pero no había relación. Y yo sinceramente hasta ese momento no tenía rollo con eso, ya estaba acostumbrada porque ellos se habían separado hacía muchos años y bueno, era como lo normal para mí, que a veces estuviera mi mamá con su pareja y a veces estuviera mi papá con su pareja. El tema es que cuando llegó ese día, para mí, y también sé que para mis papás, no era cualquier día. Yo sé que ambos querían estar ahí presentes despidiéndome, pero hasta ese momento ninguno de los dos me había dicho nada, sino que me habían preguntado cómo quería hacerlo yo. Entonces yo hablé con cada uno de ellos y les pedí que por favor dejaran de lado sus diferencias y que yo necesitaba realmente que ambos estuvieran en ese momento. Y así fue como les rogué a cada uno de ellos que hablaran con sus parejas y que les explicaran el pedido que yo les había hecho a ellos como padres y que, bueno, eso, que por favor lo entendieran. Y por suerte así fue. De ambas partes estuvieron de acuerdo y para mí realmente fue un alivio muy grande porque yo no quería elegir a alguno de los dos para que me fueran a despedir, quería estar con los dos. Así que fue un hermoso momento y también significativo porque hacía rato que yo no los veía juntos. Y además, en ese momento se sumaron dos de mis mejores amigos, Valentina y el Wilson, y ese gesto, por supuesto, para mí también fue muy importante y bueno, me sentí súper acompañada, tanto por mi familia como por mis amigos. Y como dije anteriormente, todo lo que yo lloré durante esos días, desde que inicié con la mudanza definitiva, llegó el día de la despedida, no solamente ese día en particular, sino que me fui despidiendo a poco de mis hermanas, de mis otros amigos, de mi abuela, de mis tíos, bueno, de gente del trabajo. Fueron días de muchas despedidas
y que en todas, por supuesto, yo lloraba. Y cuando me subí al colectivo y me vine para Bariloche, seguí llorando. Así que eso es lo que más recuerdo. No paraba de llorar. Pero lo lindo era que en el fondo yo sabía que esa era la mejor decisión que estaba tomando para mi bienestar general. Y lo mejor de todo fue que cuando volví por segunda vez a Bariloche, ya había alguien que me estaba esperando. Y en este caso era Dani, mi amiga, con la cual habíamos decidido irnos a vivir juntas para hacernos compañía y también para abaratar costos de alquiler y demás. Y la verdad que la decisión de irme a vivir con Dani también fue muy acertada y siempre voy a estar agradecida porque no sé qué hubiese hecho esos primeros meses cuando yo realmente decidí venirme a Bariloche, porque en la etapa anterior yo estaba, pero bueno, estaba con un pie acá y otro pie en Bahía Blanca. Cuando yo hice la mudanza definitiva, ahí cambió todo mi sentir y mi experiencia en Bariloche. Entonces, estar acompañada con alguien que estaba transitando algo similar me ayudó un montón y creo que a ella también. Y no solo eso, sino que a Dani también le tengo que agradecer siempre la invitación que me hizo cuando volvimos a vivir acá. Ella estaba planificando un viaje para recorrer el sur de la Argentina y parte de Chile con otra persona acá de Bariloche y me dijo que si quería me podía sumar con ellos en ese viaje. Yo la verdad que hasta ese momento no era una persona que viajaba mucho o que me interesara mucho conocer nuevos lugares, pero esa invitación y ese viaje cambió un montón mi manera de relacionarme con los viajes, de querer conocer gente nueva y la verdad que esa decisión también fue muy buena en el sentido de que me hizo muy bien viajar, conocer gente nueva, lugares nuevos y regalarme esa experiencia para poder transitar de una manera más amable y placentera los primeros días lejos de casa. Y luego de ese viaje arranqué otra etapa nueva aquí en Bariloche, que tuvo que ver con la odisea de conseguir un trabajo estable. Porque te recuerdo que en la primera etapa mía en Bariloche yo había buscado un trabajo de temporada, entonces mis expectativas no eran muy exigentes en ese momento. Ahora, como yo ya me había radicado finalmente en Bariloche, yo ya estaba buscando un trabajo que no solamente me gustara, sino que me rindiera económicamente, que me permitiera crecer profesionalmente. Y la verdad que no fue tan fácil esa búsqueda y encontrar ese trabajo porque había propuestas, pero ninguna me convencía. A decir verdad, yo creía que con un título y con una buena experiencia laboral que había tenido en Bahía Blanca, iba a ser más sencillo encontrar un buen empleo acá, pero la realidad es que no fue así. Por esa razón y por todo lo que yo venía atravesando, la verdad que pasé días muy angustiantes, de mucha frustración, de cuestionarme seriamente si había hecho bien en dejar mi trabajo en Bahía Blanca, porque la verdad que como te recuerdo yo, el cambio de vida no lo hice por algo laboral, lo hice principalmente por un cambio personal. Pero bueno, lo laboral para mí siempre fue muy importante. Y allá en Bahía Blanca el trabajo que tenía era muy bueno y la verdad que había logrado crecer muchísimo y tenía un excelente sueldo. Y para colmo, cuando yo estaba transitando esa etapa acá en Bariloche, mi jefe, o mi ex jefe mejor dicho, en Bahía Blanca, me hizo 2 veces la propuesta de volver a trabajar con él, pero me parecía una locura volverme a Bahía Blanca solamente por un tema laboral. Así que algo dentro mío me decía que tenía que tener paciencia, que iba a encontrar ese trabajo que yo había venido a buscar y bueno, no me equivoqué. Finalmente, después de muchas idas y vueltas, encontré un empleo fijo que no cumplía con todos los requisitos que yo tenía, pero bueno, necesitaba realmente estar ocupada y también empezar a generar dinero. Entonces, ese trabajo me brindó cierta estabilidad económica y también seguridad psicológica, que no es algo menor. Y lo que más me gustaba de ese trabajo
eran las charlas que tenía con una de mis compañeras, Mariela. Ella es una persona más grande que yo, tenía más o menos hijos de mi edad, así que la adopté como una madre. Tenía charlas muy lindas con ella era muy, muy empática, lo sigue siendo. Y la verdad que para mí fue un sostén súper importante en ese momento. No sé si ella lo sabe, pero bueno, aprovecho este episodio y también en el libro la menciono porque realmente me sentí súper acompañada, contenida y con ella podía hablar de todo. Y cuando digo de todo, era de todo. Hablaba de mi frustración, de no haber encontrado el trabajo que quería, pero también hablaba de mi expareja y de un chico que estaba conociendo en ese momento. También le contaba lo mucho que me estaba costando estar lejos de mi familia, pero era algo mutuo, porque ella también me hablaba de su situación personal y por qué estaba en Bariloche y lo mucho que extrañaba a sus hijos, que no vivían acá. Así que fue hermosa esa etapa y mucho tuvo que ver con su existencia. De hecho, a ella fue a la primera persona que le conté que iba a ser tía por primera vez. Y fue muy gracioso porque un día estaba en la oficina, mi hermana más grande cuenta la noticia y era el primer bebé que íbamos a tener en la familia, primer sobrino, primer nieto, así que yo estaba que me estallaba el corazón. Y bueno, ella estaba ahí, así que yo llorando me acerqué y le dije que iba a ser tía y bueno, ella me abrazó, fue muy lindo ese momento. Y a la semana siguiente estaba de nuevo en la oficina y mi otra hermana nos anuncia a toda la familia que también iba a ser mamá por primera vez. Así que cuando me acerco y se lo digo a Mariela, Mariela no entendía nada porque dijo, pero ¿cómo? Sí, sí, ya me contaste. No, no, le digo, es mi otra hermana. Así que esa situación fue muy graciosa porque yo no lo podía creer, ella tampoco, mi familia menos. Pero por supuesto, esas dos noticias cambiaron mi estado anímico de manera increíble. Impactaron muy positivamente, así que ella tenía una nueva razón para estar bien, así podía disfrutar a mis sobrinos, esta vez a la distancia. Y no solo eso, sino que en ese mismo año recibí un llamado que cambió para siempre mi situación laboral aquí en Bariloche. Después de 1 año y medio de estar trabajando en diferentes lugares, pude conseguir el trabajo que vine a buscar. Ese trabajo me lo brindó una de las empresas más importantes y reconocidas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y esta empresa se llama INVAP. INVAP significa investigación aplicada y es una empresa donde se desarrollan proyectos tecnológicos complejos para Argentina y para el mundo. Por supuesto, antes de ingresar ahí tuve que atravesar por un proceso de entrevistas y cuando me dijeron que finalmente era yo la persona seleccionada, no te puedo explicar la alegría y la felicidad que tenía de haber conseguido entrar a una de las empresas más importantes acá en Bariloche. Sentía que había entrado al mejor lugar que podía aspirar en ese momento, así que estaba muy, muy contenta con ese logro. Y así fue como arranqué el año 2014, trabajando en una de las mejores empresas en Bariloche. Y para cerrar este episodio, quiero compartir con vos cuál fue el secreto para poder encontrar el trabajo que vine a buscar después de casi 1 año y medio de llegar a Bariloche. Sin dudas, esto tuvo que ver con aprender a cultivar la fe y a confiar no solamente en mis capacidades, sino también en esa fuerza superior que no se ve, pero siempre está. En Dios. Hasta ese momento yo pensaba que era una persona creyente solo por el hecho de que había sido bautizada y también había tomado la comunión y la confirmación. Sin embargo, la verdad es que cuando me hice más grande me di cuenta que yo no había hecho nada conscientemente para poder conectar con la divinidad o como vos quieras llamarlo. Pero a partir de la crisis que tuve en el año 2012, mi relación con la fe y con Dios empezó a cambiar muy de a poco. Yo necesité refugiarme y confiar en que eso iba a pasar. Y si bien tenía muchas personas que me acompañaron, como vengo diciendo en ese proceso, en los momentos donde yo me quedaba sola,
necesitaba conectar con esa voz interior que me daba calma, me daba seguridad y confianza para seguir adelante. Y para ello tuve que empezar a incorporar algunos hábitos que hasta ese momento no eran habituales en mí y que tenían que ver con, por ejemplo, la práctica del silencio, conectar más con la naturaleza, meditar, leer libros de espiritualidad. Y uno de mis hábitos favoritos que empecé a practicar desde ese momento y hasta el día de hoy tiene que ver con la práctica de la gratitud. Agradecer todos los días cuando me levanto y cuando me acuesto por todo lo que soy, por todo lo que tengo, por todo lo que hago y conectar con la abundancia. Eso hizo que de a poco mi estado anímico empezara a cambiar y que yo de a poquito empezara a conseguir y a manifestar los resultados que quería para mi vida. Gracias por acompañarme en este episodio de Reinventarse es el Camino. Como coach y como alguien que también transita sus propios procesos, creo que el coaching no es solo una herramienta. Es un espacio de transformación profunda donde empezamos a vernos, a cuestionarnos y a descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En definitiva, el coaching ontológico nos invita a mirar desde otro lugar, a entender que no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de revisar quiénes estamos siendo mientras lo hacemos, y que cuando nos animamos a cambiar la mirada, todo lo demás también puede cambiar. Soy Jacqueline Aispuru y te agradezco por estar del otro lado. Si algo de esta conversación te resonó, si te dejó pensando o te encendió una pregunta, entonces ya estás en camino. Nos encontramos en el próximo episodio y recordá, reinventarse no siempre es fácil, pero sí es el camino.